imágenes que deberían aparecer en cualquier momento. Estos cortes de luz nos han dado harto desafío, yo diría, ¿no? Y ha probado nuestra paciencia mucho. Todavía no se restaura todo como debía ser, pero si hay milagros en un momentito más, podría ser que ven ustedes una foto de Thomas Cranmer. No, pues ¿cómo va a ser Thomas Cranmer? Hay fotos. Pero lo que quiero es que ustedes vean un poco, porque hoy quisiéramos visitar la Reforma, visitar en este año de 500 años de la Reforma, recordando lo que fue nuestra herencia anglicana. Y claro, el texto, y estoy basándome en él, en Segunda de Crónicas 34, si usted no lo tiene, por ahí quizás sería bueno que lo encontrara. Segunda de Crónicas, ¿se acuerdan esos libros que como que saltan por toda la Biblia? Crónicas, después de Reyes, ¿ya? Segunda de Crónicas 34, tenemos la historia del rey Josías, gran reformador. Por ahí vamos a estar mirando eso mientras va llegando las imágenes. Señor, encárgate tú de todo aquello, Padre. Gracias, Señor. Ahora, wow, han sido semanas de lucha, ¿sí o no? No sé si usted ha estado viendo todas las noticias, pero como cristianos en esta nación hemos tenido lucha. Primero apareció lo del bus, vimos a Marcela Aranda defendiendo el derecho prioritario de los padres, ¿no es cierto?, ante el gobierno para enseñar lo que nosotros queremos enseñar a los hijos y que no se nos obliga a enseñar cosas especialmente basadas en lo que es ideología de género, algo súper controversial que no tiene fundamento bíblico o ni menos científico. Entonces hay mucho ahí que en la nación se está peleando y claro, los medios hacen ver a los cristianos como homófobos o retrógrados y todo lo demás. En medio de todo eso yo estuve ahí porque yo estoy de acuerdo con ese principio del bus. No necesariamente todo lo del bus es bastante controversial, pero me encantó que se pusiera muy claramente aquello y se defendiera tanto en los medios, ¿no? Y ahí estuvimos con dos roperos, dos guardaespaldas. Uno era Gus y el otro era Marcelo. Y ustedes lo han visto por ahí, grandote. Entonces, en medio de todo esto, ¿por qué digo que no estoy de acuerdo con todo? Porque habían, claro, algunos hermanos, desgraciadamente, que estaban gritando de vuelta. Oye, los hermanitos cayeron, pisaron el palito de los que estaban tratando de alguna forma provocar, ¿no? Entonces, los hermanitos de vuelta, y vos, bla, 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 y salían garabatos del amor. Entonces, le dije a los muchachos, vámonos por acá, vámonos por otro lado, porque desgraciadamente eso es lo que quieren, ¿no? Entonces, en medio de todo eso, nos empezamos a hacer lo que nosotros hacemos bien, creo, que es amar a gente. Ahí estaba abrazando a un trans. Como les dije, me hizo muy triste saber que muchos trans están muy solos y claro, muchos terminan intentando suicidarse. Esto es un tema tan delicado, tan sensible. Probablemente haya gente hoy que cuando yo toco estos temas son muy, muy tocados y heridos incluso. Es por eso que digo que nuestra primera obligación es abrazar, amar, estar con la gente. Y ahí conversando de lo mejor, les decía, no le hagas caso a todo esto odio que se está hablando acá. Nosotros queremos decirte que estamos contigo en amor y hay un lugar para ti en la iglesia. Quedo tan tocado, tan bendecido. De repente mis dos guardaespaldas me agarraron, me sacaron justo que venía el guanaco. Y hay una golpiza que por acá, por allá. Bueno, pero me alienta que Pablo así llegó a Atenas también, rajuñado, golpeado. Y desde Filipos, cuando lo castigaron, ¿no es cierto? Después pasó por Troas y ahí lo vemos llegando a Atenas para predicar. No, si hay una batalla. Después pasamos la semana pasada en el Senado. Toda la noche casi estuvimos ahí con algunos orando, intercediendo, buscando a Dios por lo de la ley del aborto, ¿no? Ahora, aquí también es controversial, pero la verdad es que nosotros miramos más allá. ¿Por qué algunos vieron mi carta publicada en el Mercurio? ¿Por qué decimos cuánta pena cuando estas cosas se promulgan? Pues justamente
¿Por qué? Porque consideramos que estas cosas van al aborto libre. Yo estuve afuera del Mary Stopes Clinic ahí en Londres y ver mujeres entrando, saliendo, el comercio que hay ahí y los ríos de sangre están inocentes. Entonces, yo personalmente no puedo leer mi Biblia y entender del Salmo 139 que las guaguas intrauterinas tienen una relación con Dios. Es verdad que cuando hay peligro en la vida de la madre, médicos intervienen y así pensamos que tiene que ser, porque si no mueren los dos, ¿no es cierto? Como siameses, a veces uno, desgraciadamente lo perdimos. Pero es muy triste eso. ¿Para qué agregarle más legitimidad al aborto? Entonces, por esas razones, es que estuvimos ahí orando, clamando toda la noche. No tuvimos el milagro que quisimos, pero de repente después se produjo otro que estamos, ustedes saben, en trámite. No sabemos qué va a pasar ahí, pero wow, estamos, ¿ve? Los milagros están sucediendo, gracias a Dios. Digo yo que ha sido un enorme tiempo de batalla. Después me tocó, fíjense, con los Moe. Y ahí salimos a las calles. Me fui con un gringuito, esos gringuitos nuevitos que apenas no hablan inglés, no hablan castellano y no son muy experimentados en las cosas del Señor. Y justo lo saqué ahí, junto conmigo, a evangelizar donde están haciendo skate, ¿no? Y nos tocó dos satánicos, po. Y en los pobres satánicos cuando me dicen, empecé a hablarles del Señor, no, nosotros somos satánicos. Dije, no puede ser que ustedes sigan a ese loser, no sean tan loser ustedes. Y nos reíamos entre los dos, pero se sentía la presencia del mal, porque hay muchos jóvenes que están dedicando sus vidas a eso. Están tatuados enteros con marcas satánicas, y cuando empecé a apretarlos un poquito más en las cosas de Dios, empezaron a hacer marcas en el piso, ahí satánicas. El pobre gringuito miraba esta cosa. Entonces uno dijo que estaba enfermo, ¿cómo iba a resistir? Porque los cristianos, viste, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, aleluya. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces vine, oré con él, se me cayó para atrás y dijo, no más, ganaste, ya ganaste. Entonces no sigas ese loser, le dijo, va a ver que Jesús te sana y ahí vas a tener que cambiar de jefe, amén. Bueno, la cara del gringuito, yo nunca he visto una cosa así. Bueno, y que acá en Chile acá rato vamos orando así y están echando demonios. Pero han sido batallas, hemos visto batallas. Y esta es mi pregunta: ¿cómo la iglesia de hoy enfrenta al mundo? ¿Cómo enfrentamos estas batallas? ¿Desde qué plataforma? ¿Desde qué piso? Y voy a decirles inmediatamente cuál es nuestra respuesta desde una iglesia reformada, que es desde el libro. ¿Ustedes saben a qué me refiero? Biblos significa libro, desde la palabra de Dios. Como los reformadores se encontraron. Ese es el piso desde el cual se responden todas las preguntas todas las preguntas grandes tienen su respuesta en la Escritura. Y es más, desde acá, como verán en un momentito más, está todo lo que necesitamos para nosotros comunicar al mundo. ¿Qué? Pues el mensaje central. Lo que Pablo le dice a los atenienses. Me encanta que Josías y Pablo, separados por muchos siglos, pues digan lo mismo. Van a ver que Josías, el reformador, cuando ve lo que la palabra de Dios dice, cuando encuentran el libro en el templo y lo hace leer, se espanta. Y provoca esto una enorme reforma en Israel. Y Pablo, aunque venía corriendo de Filipos, Tesalónica, Berea, para de alguna manera descansar en Atenas y pasar de turista, nomás en Atenas, pasar de turista, cuando ve la idolatría ahí, no puede hacer otra cosa. Y entonces dice él esa otra frase para el bronce. Cuando le dice, amigos atenienses, yo veo que ustedes tienen una estatua al Dios no conocido. Oye, imagínense esto, tenían para todos los dioses, hasta al Dios no conocido.
en la Plaza de la Constitución podríamos levantar ahí, ¿no es cierto?, para el Dios no conocido, porque hay tanto que dicen ser ateo, agnóstico, cuántas cosas, y hablan como que si esa es la última verdad. Pongámosle el Dios no conocido. Pero miren lo que dice Pablo. Dice, a este Dios que ustedes dicen no es conocido, yo les vengo a declarar. Aleluya. Nosotros tenemos la gran misión no solo de hablar y predicar, sino que presentarle al Dios vivo a la gente. ¿Me entendieron? Amén. Lo que pasa es, eso me pasó en el palacio, cuando era mi cumpleaños. Les he contado antes, pero lo repito porque está recién en mi libro, que está en la imprenta, que luego va a salir. Aleluya. Mi librito que se llama Desde el Palacio, ya le estoy haciendo un poco de propaganda, pero está lleno de suculentas historias como la que les voy a contar. Era mi cumpleaños. Entonces, como capellán, dije, yo quiero un abrazo del presidente. O sea, ¿cómo se hace eso? Tocas la puerta del presidente, no le puedes pedir un abrazo de cumpleaños, pero se lo pedí al padre. No sé, quería. Llego al palacio y encuentro que había una alfombra roja y quien había llegado no ha anunciado el rey de España. Y entonces dije, pero esto es sorprendente. Claro, habían estos grupos anti, ¿no es cierto?, que andaban matando a elefantes en ese tiempo, entonces fue como complicado, entonces lo hacían entrar por ahí. Así que cuando entré, ahí vi las conversaciones bilaterales y fue todo muy hermoso y de repente me puse en la fila y llego donde el presidente, le digo, presidente, mire, usted no me va a creer, pero hoy es mi cumpleaños y yo le pedí al Señor que me diera un abrazo. Usted es mi cumpleaños. Pero por supuesto me da un tremendo abrazo. Entonces me dice, porque pero está el rey de España acá, ¿quiere uno de él también? Una piñericosa, la típica cosa. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Así que va y me da la mano el rey de España y ahí su equivocación. Porque yo no estuve en el palacio para solo pasarlo bien con reyes, presidentes. No me interesaba eso. Lo que sí me interesaba es lo que pude hacer con el rey de España. Le dije, Su Majestad, estoy tan contento de que está usted hoy día, porque yo llegué a Segovia un ateo. Hubo un leve intento de zafar la mano, ¿me entiende? Son muy caballeros, pero yo no le solté la mano. Y le dije, mire, algunos cristianos me habían contado que Jesucristo había resucitado de la muerte. Si como ateo no podía entender si era verdad, tenía que conocerlo. Otro leve intento de zafar la mano, oiga, pero no le solté la mano. Y entonces le dije, ¿y sabe usted que afuera de Segovia, oh Su Majestad, Jesucristo entró en mi vida? Aleluya. Ya se había rendido, ¿no es cierto? Y dijo, no me dijo, ¿por qué no te callas? Porque podría haberlo dicho, estaba arriesgando mucho ahí, ¿no? Pero me dijo, oh, qué bueno, oh, qué bueno. Y con eso le solté la mano. Él me evitó el resto del cóctel, noté eso, sí. Pero se dan cuenta que yo podría haber tenido otra respuesta. Él podría haberme dicho, yo también quiero conocerlo. Y yo le habría pasado la mano a la mano del Rey de Reyes, Señor de Señores. Esa es nuestra misión. No solo que gente conozca acerca de Dios, sino que a través del ministerio conozcan al Señor. Lo conozcan personalmente, lo conozcan en intimidad, lo conozcan en transformación. Aleluya. Dale un high five a alguien y dile, tú tienes que conocer al Señor. No te calles nunca. Ahora quiero entrar un poquitito en lo que es este sermón de la Reforma hoy día. Thomas Cranmer, el gran artífice de la Reforma anglicana, ustedes van a darse cuenta, tenía el mismo problema. ¿Cómo le hablo a Inglaterra? Los reformadores buscaban la solución a este tema. ¿Cómo le hablamos al mundo moderno en el cual estamos? Cranmer, los que saben de la historia de Cranmer,
Saben que él tuvo que navegar durante el reino de Enrique VIII muy delicadamente, los conservadores, los reformadores, pero después fue en el reinado del joven rey Eduardo VI que finalmente forja los textos definitivos que son el libro de oración común y que nosotros usamos hasta el día de hoy, y también un regalo que recibí de Cranmer, homilías para la iglesia. Tuve que pasar la noche ahí en Valparaíso y Sammy Morrison me dio estas homilías. Casi dije, oye, ¿por qué no les leo a la Trinidad toda la homilía? Por ejemplo, esta es la homilía de la salvación, o esta otra, la guía fructífera exhortación a la lectura y conocimiento de la Santa Escritura. Pero no sé si ustedes podrían recibir tanta cosa, porque aquí se ponían, a ver, hagamos la prueba. Les voy a leer un pedacito nomás, ¿ya? Esto es lo que hacían. Estas homilías fueron entregadas para ser leídas en toda Inglaterra. Su visión era mucho más que solo ganar unos poquitos para el Señor. Su visión era que toda Inglaterra se pusiera de rodillas delante del Señor. Aleluya. Y entonces, por ejemplo, dice, por tanto, abandonando el juicio corrupto de hombres carnales que solo se preocupan de lo suyo propio. Wow, ya nos está tocando, pegando unos palitos ahí a nuestra sociedad. Escuchemos y leamos reverentemente la Santa Escritura, que es el alimento para el alma. Busquemos diligentemente por la fuente de la vida en los libros del Nuevo y Antiguo Testamento y no corramos hacia los charcos malolientes de las tradiciones humanas ideados por la imaginación del hombre para nuestra justificación y salvación, y etcétera. Y esto es solo un pedacito de un libro entero, homilías que leían y leían para educar a Inglaterra ¿en qué? En encontrar el libro. Porque eso es lo que había pasado en la Reforma. Desde el tiempo del Renacimiento habían empezado a leer en hebreo y en griego las Santas Escrituras, y encima fueron traducidas por Lutero y también traducidas en Inglaterra por Enrique VIII. Increíblemente las encadenaron a las iglesias y la gente venía a leer. Se produjo un fermento, empezaron a leer la Biblia, encontraron el libro, como Josías veremos en un momentito más. Y entre esas cosas encontraron la gran respuesta a la gran pregunta: ¿cómo puede un hombre, una mujer ser salvo? Entonces mira lo que dice Cranmer acá: justificación solo por medio de la fe. Ahora, yo sé que esto es heavy, esto es reforma, ¿ya? Pero a ver si me la pueden recibir. Dado que todos los hombres son pecadores que han delinquido contra Dios y son infractores de su ley, nadie puede por sus propios actos, obras y hechos, sin importar cuán buenos sean, ser justificado y declarado justo delante de Dios. Todos deben buscar otra justicia o justificación para ser recibidos en la propia mano de Dios, es decir, la remisión, perdón y restauración de sus pecados y transgresiones. Y esta justificación o justicia que nosotros recibimos por la misericordia de Dios y sus méritos son por los méritos de Jesucristo, recibida por fe, es tomada, aceptada y admitida por Dios como nuestra perfecta y total justificación. ¿Tengo un amén? Wow, parece que lo entendieron. Oiga, eso era central. Lo que empezaron a descubrir en estas homilías entregadas en ese tiempo a toda Inglaterra, empezaron a educar a la gente desde el libro. Diga conmigo, desde el libro que habían encontrado. Y esa justificación por fe llegó a ser el centro de la Reforma. Y hasta el día de hoy lo predicamos. ¿Significa? ¿Qué significa? Pues significa justamente lo que aquí tanto predicamos, que Dios a ti te ama a pesar de lo que has hecho. Tiene para ti salvación y perdón total. El otro día alguien me dijo, me siento tan culpable. Le dije, no lo sientas. Si eres cristiano, tienes la sangre de Cristo. Entonces te libera de toda condenación. Diga conmigo, toda condenación. Soy libre. Entiérrale el dedo a la que está al lado y dígale, tú eres libre de toda condenación.
No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tú no tienes por qué sentir esas cosas. ¿Saben que Cranmer, navegando, finalmente logra sus objetivos en Inglaterra, pero llega María Tudor, Bloody Mary, María la Sangrienta? Y ustedes saben lo que ella hace, trata de revertir todo. Y claro, entre sus víctimas cae Thomas Cranmer. Él es llevado a la cárcel, lo torturan tanto que sí, con su mano derecha, él firma una recantación, como se llamaba, firma su rechazo a las doctrinas protestantes que él mismo había promulgado, ¿me entienden? Así que bajo tortura, bajo mucha presión, lo hizo en el reino de Bloody Mary. Pero después, recuperado, en un sermón en el palacio delante de todos, dijo: y yo ahora renuncio. Y empezó a renunciar a todo lo del papado, a de la iglesia. Lo tomaron, se lo llevaron preso de nuevo y esta vez lo sentenciaron a la hoguera. Y es famoso, estaba en ese lugar en Oxford, donde tú puedes llegar ahí y verás escritas sus palabras: esta mano que ofendió traicionando a mi Jesús será la primera en quemarse. Entonces se metió al fuego y él quemó primero la mano derecha. Pero fíjense cómo eran esos días. Toda la convicción desde el libro. Pero estamos aquí hoy, tú y yo, por Thomas Cranmer. Porque él fue fiel hasta la muerte. Y nos dio el libro. Y nos dio el estilo que llamamos anglicano. Entonces veamos ahora más de cerca en la Biblia misma a este joven rey reformador, Josías. Vivió entre 640 y 609 antes de Cristo. Y miren, vamos a mirar a alguien que yo pondría de presidente en la próxima elección. Vamos a ver. Un reformador. ¿Todavía están conmigo ahí? Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, aleluya. Porque si uno lee los libros de Reyes y Crónicas, a cada rato uno mira un nuevo rey y busca la frase que siga, porque algunos decían: hizo lo malo ante el Señor. Van a ver ustedes que Ezequías fue un buen rey bueno, Manasés un rey malísimo, llenó Jerusalén con ídolos. Van a ver en un momentito más hasta qué punto. Amón, su hijo, también un rey malo. Y así llega Josías bajo el tutelaje probablemente del sacerdote. Estos péndulos de poder y de influencia también se veían en esos días, no solo en lo que es nuestro Chile moderno. Oiga, usted ve ahí que estaban siempre necesitados de un rey bueno. Y entonces, dice ahí en el verso 3, algo que cambió la historia de Israel y podría cambiar la historia nuestra si la aplicamos. ¿Qué es lo que dice? En el año 8º de su reinado, tenía 18 años, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Aleluya. Comenzó a buscar al Señor. Las grandes reformas, las transformaciones de las naciones, los avivamientos comienzan cuando empezamos a buscar al Señor. ¿Cómo se busca al Señor? Métete al 365, ¿ya? Hay todavía espacio, 365 ahí. Alguien dijo el otro día: ese lugar es como un reactor nuclear, es una cosa tremenda. Pero ahí tú vas y empiezas a orar, a buscar el rostro del Señor. No sé, a veces uno tiene una peleita con la esposa y no se miran, pero tú empiezas a buscar su rostro,
hasta que se abuenan de nuevo. Un besito todo lindo. Algo así es. Busca el rostro del Señor. Vas a ver que Él ya te está buscando a ti. Porque Él busca por todos lados gente que lo adora de corazón, en espíritu y en verdad. Así que yo te voy a aconsejar que si tú no estás todavía inscrito o puedes ir en un grupo, métanse al 365, por ahí vi a Tomás y grupo, ahí todavía está ahí arriba. Vayan a ver y mira, ¿por qué? Porque necesitamos sobremanera buscar al Señor. ¿Tengo un amén? Muy bien, miren lo que pasa. Empiezan a buscar al Señor y empiezan las grandes reformas. Y quiero ver esto desde la Escritura. Les dije, este es un sermón reformado, mucha Biblia, ¿ok? A ver si pueden conmigo. En el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén. Le entró este celo del Señor, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Asera, ¿what? Y los ídolos de imágenes de metal fundido. ¿Qué? ¿En Jerusalén? Sí. ¿En el templo? Sí. Eso es lo que habían hecho Manasés y Amón. Increíble. Y los ídolos. Y en su presencia fueron destruidos los altares de los Baales, los altares sobre los que se quemaba incienso. Y así continúa el resto del pasaje. Usted verá, él se ponía ahí, a ver, quémenme eso, rómpanme eso, polvo de eso. Empezó a limpiar toda Jerusalén, y verán ustedes Israel entera, llegó hasta Manasés por allá, rompiendo, quebrando. ¿Por qué? Porque sabía que ellos pertenecían al Dios vivo. Ya estaba él en comunión buscando a Dios, y lo más que lo buscaba, lo más que entraban deseos de limpiar enteramente su vida. Es lo que escuché anoche. Tuvimos un hermoso momento del encuentro matrimonial. Y antenoche, tuvimos con unas parejas que estaban contando cómo cuando entraron a esta iglesia a través del encuentro, conocieron a Jesús. Y eso que hizo, empezaron a cambiaron sus hábitos, sus malos amigos, cambiar sus vidas, empezaron a sacar las cosas porque ya sentían que pertenecían al Dios Santo. Aleluya. Y nuestras vidas cambian. Cuando el Señor entra, empieza Él a sacar, desechar, romper y de alguna forma sacar la idolatría, todo aquello que está anti lo que es el Señor. Amén. ¿Todavía los tengo ahí? Porque hace calor hoy, no quiero que ya está haciendo más calor, ¿no? ¿Estamos bien? Gracias, Señor. Esto no es fácil. ¿Qué pasa? En medio de todo aquello, algo extraordinario. Descubren el libro. Porque Josías sin duda tenía acceso a alguna parte de la escritura para lograr todos estos cambios. Algo tiene que haber estado haciendo, leyendo. Pero algo grande sucedió. Al sacar el dinero recaudado en el templo, ahí estaban los tesoreros trabajando, remoldeando, mejorando las cosas. Hilquías le dijo al cronista Saltán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. ¿Cómo? ¿Tan descuidados habían estado? ¿Qué le había pasado? Algunos piensan que probablemente era el libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa la segunda ley. Como repite mucho de los otros libros del Pentateuco, probablemente alguien dijo, bueno, esto repite, lo guardaron aparte y se olvidaron y lo perdieron. Asegúrate que el diablo a ti no te roba de tu Biblia. A veces uno llega a una casa, la Biblia está llena de polvo. La estás leyendo, la estás disfrutando. Si estos grandes mártires derramaron sangre para que la tuviéramos, lo menos que podemos hacer es leerla. Dile a la persona que está al lado, lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Y miren lo que sucede. Me encanta esto. Van donde el rey y le dicen, la forma tan sencilla que tiene la Biblia de decir las cosas, informaron al rey
el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en la presencia del rey. ¿Con qué resultado? El rey dice: no puede ser. ¿Cuánto juicio está acumulado? A veces me pregunto cuánto juicio está acumulado sobre ciudades, sobre naciones que por años han dado la espalda a Dios. Ahí lo dice más abajo en el 25: ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y con todos sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Qué tremendo que Dios diga eso, pero no lo habían escuchado antes por no leer la palabra de Dios. Estaban viviendo descuidadamente, sueltamente, ignorantemente, porque no estaban leyendo el libro. Toca que Deuteronomio al final, ¿se acuerdan? Da la lista de bendiciones y maldiciones. Le dice, ¿no es cierto? Bendito serás en su campo. Si realmente escuchas al Señor tu Dios, cumple fielmente todos esos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito será en el fruto de tu vientre, tus cosechas, tus crías, etcétera, etcétera. Pero después dice, ¿qué pasa cuando le dan la espalda a Dios? Todo esto al revés. Y cuando Josías lee eso, raja sus vestimentas, dice: ahora entiendo lo que está pasando. Hay ira acumulada. Claro, la profetisa dice: porque tú me empezaste a buscar, ya no caerá en tu reino, pero sin duda va a caer esa ira acumulada sobre Israel. Y así fue. Desterrados, exiliados, hasta que la misericordia de Dios los recogió de nuevo, los trajo de vuelta. Oh, cuán grande es la misericordia del Señor. Cuán grande. Hay esperanza para ti también, si te has alejado del Señor. Mira, ¿qué sucede cuando Él empieza las reformas puesto en pie junto a la columna del rey? Ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Empezó a decir: Señor, quiero ubicarme en las bendiciones, no las maldiciones. Algunos se ponen nerviosos cuando se habla de un Dios que pone maldiciones. No es que Él ponga las maldiciones, es que si tú te sales del lugar de la bendición, el enemigo viene sobre ti con maldiciones. Por lo tanto, dile al que está a tu lado: ubícate bajo las bendiciones del Señor. Ubícate allí. Haz claro tu compromiso con tu Dios. Yo quiero ir terminando, pero no quiero dejar de lado lo que sucede con Pablo, porque Pablo igual ve la idolatría y él se ofende. Y entonces, si lees ese pasaje, no puede resistir empezar a dialogar. Hace lo que siempre hace: va a la sinagoga, empieza a predicar, amonetonado y todo, azotado. En Filipos igual, sanando, pero no puede resistirlo. La batalla a este león de Dios no de ninguna manera lo desalienta. Y entonces lo toman y lo llevan a la Universidad de Atenas, el Areópago. Y entonces dice: ciudadanos de Atenas, y esta famosa frase: a un Dios desconocido tienen. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Lo que quiero decirles es esto: esa plataforma es desde la Escritura. Tenemos que entender bien que la Escritura es la que nos da nuestra plataforma, nuestra comprensión. Como bien decía Cranmer, es nuestra guía de conducta, de fe en todo. Y hoy, meditándolo mucho, hablándolo con Juan Luis, decidimos: es importante declarar esto en nuestra congregación. Sobre las Escrituras nos paramos. Como decía Martín Lutero: aquí me paro, otra cosa no puedo hacer. Lo dijo ante el Papa, diciendo: mátenme si quiere, pero aquí no puedo moverme. Y yo les digo, como su pastor hoy, yo me paro sobre las Escrituras y no puedo hacer otra cosa. Van a tener que matarme para sacarme de allí, pero haré la batalla que es necesaria
necesaria para que podamos hacer que gente igual que Pablo conozca al Señor. Entonces ahí es como él empieza a decirle estas cosas, y ellos, algunos se burlan, algunos lo rechazan, pero otros se van con él. Esa es la historia que siempre sucede. Empezamos a ver un movimiento de los que responden y reciben a Cristo. Supe de Hugh Ross. Hugh Ross es un astrofísico, y él en Australia nunca escuchó, en Australia moderna, de Jesús. No lo llevaron a la iglesia. Y cuando su brillante mente empezó a buscar respuestas a por qué el universo es así, como astrofísico, incluso empezó a buscar en las Vedas hindú, estaban más cercanas. Buscó en las escrituras del Buda, buscó en el Islam, en el Corán, y quedó más y más frustrado diciendo, no hay respuestas a por qué este universo es como es. Y entonces pescó el libro, aleluya, Hugh Ross, pueden leerlo, y empezó a leer Génesis y dice, wow, esto es por fin el método científico, causa y efecto. Y pareciera que conocen el orden en esos días de lo que hoy se ha descubierto, un Big Bang, un universo que se expande, qué increíble. Entonces dice, si lo escribieron bien en Génesis, capaz que el resto está bien también. Y sigue leyendo hasta que un día termina de rodillas ante el Cristo resucitado. Hoy él está escribiendo mucho, Hugh Ross, si te interesa eso, diciendo como la escritura, la ciencia y la fe de ninguna manera se contradicen. Al contrario, que la escritura, la Biblia, es el único escrito religioso que existe que respalda la ciencia moderna. Mira tú. Entonces, este mensaje de la Biblia es para reyes, es para astrofísicos, es para trans en la calle, gays, es para todos los que están abiertos, que hoy somos llamados a amar y llevar a Jesús. Termino con esto, mis hermanos. Quiero persuadirles entonces que encuentren el libro, que encontremos el libro, que escuchemos el libro, que entreguemos el libro, que encontremos el libro. Tú has aprendido, tú tienes tu vida, la estás leyendo todos los días. Busca esquemas de lectura, parte en el Nuevo Testamento, léete los Salmos primero del Antiguo. Quizás no te metas inmediatamente en Génesis, en este fue el hijo del otro, te vas a aburrir, no lo vas a entender. Métete en Salmos, Proverbios, Eclesiastés. En el Nuevo empieza con un Evangelio de Juan, de Marcos, pero que no haya día de tu vida donde no lees las sagradas escrituras que las tenemos hoy día. Aleluya. También escuchemos el libro. El pastor que encontró una feligresa con una Biblia igual a esa. A mí me encanta ver Biblias así, todas rayadas, pintadas. ¿Por qué? Porque significa que la leen, ¿no es cierto? Y entonces notó que tenía P y C en el margen. Antes me han escuchado dar este ejemplo, porque le preguntó, ¿qué es eso? P y C, P y C. Decía, bueno, cada vez que veo una promesa de Dios para mí, la subrayo y le pongo P. Y la reclamo ante Dios. Señor, necesito que me paguen las deudas. Señor, necesito que mi hija sane. Señor, acá está tu promesa, que todas las cosas ayudan a bien. Quiero que esto salga para bien. Ponga una P. Y empiezo después a declarar, aquí se hará la voluntad de Dios, hasta que del cielo viene mi respuesta. Le pongo una C, cumplida, promesa cumplida, aleluya. ¿Cuántas promesas cumplidas tiene en tu Biblia? ¿Cuántas P y C tiene en tu Biblia? Aleluya. Bueno, y después, ¿qué tal si también regalas Biblias? Entrega Biblia. Llenemos Chile con Biblia. Saben que Gabriela Mistral decía que Chile será el país que debe ser una vez que en todos los colegios se lee no las 100 preguntas de identidad de género, no, la Biblia. Aleluya.
Así que hay metas que debemos trabajar, mis queridos hermanos. Pero partamos ahí, busquemos a Dios. 365. Abramos el libro, encontrémoslo, escuchémoslo y entreguémoslo. Termino con esta linda ilustración que me contó Hillary. Y por eso es doblemente linda la ilustración. Una verdadera historia real de una judía durante la Segunda Guerra Mundial, cobijada por cristianos. No se ha escrito todo acerca de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Cuántos cristianos en Dinamarca se pusieron la estrella de David, asociándose con los rechazados y los pisoteados. Pero esta la tenían escondida arriba, en el entretecho. Todos los días le daban de comer, pero secreto. ¿Qué es lo que encontró ella arriba? Una Biblia. Porque vivía en casa de cristianos, tenían por ahí en el entretecho una Biblia. Y empezó a leer del Génesis para adelante. Como judía, descubrió de nuevo el libro, igual que Josías. Descubrió lo que era la historia de sus antepasados, aunque era judía, no lo había leído suficientemente, ahora se gozaba, pero de repente llegó a Malaquías y encontró que había otro libro. El Nuevo Testamento. Como judía nunca ni sabía que existía el Nuevo Testamento. Y empezó a leer Mateo. Y empieza, cuenta ella, a darse cuenta que este personaje Jesús, maravilloso, lleno de amor, glorioso, Hijo de Dios, que Dios le habla del cielo, es de verdad el Mesías que los judíos esperan. Y empezó a dar gloria ahí en su entretecho, diciendo: ay, encontraba el Mesías, encontraba el Mesías. Hasta que llegó a la historia de la cruz. No podía creer que lo habían matado, que él iba a hacer un sacrificio, y efectivamente lo mataron. Cerró el libro en dolor, no podía leer más, lloraba, incluso se vistió de negro, de luto. Tan afectada fue al leer acerca de la cruz y donde murió el Mesías que había descubierto. Cuando la familia entró para darle algo de comer, un día después la encontraron así y le dijeron: ¿qué te pasó? Y ella explicó: he leído acerca de Jesús, que Él murió. Oh, dijo la familia cristiana: sigue leyendo, sigue leyendo. Y ella tomó de nuevo el libro y descubrió este evento único en la historia, que ese mismo Mesías que había muerto en la cruz como sacrificio por todos nosotros, al tercer día resucitó de los muertos. ¡Aleluya! Y su zapateo se escuchaba abajo mientras ella decía gloria y bailaba, y encontró al Cristo resucitado. Si una judía encerrada en un entretecho puede encontrarlo desde el libro, ¿cuánto más tú y yo, que tenemos acceso a Él todos los días, no vamos a encontrar la gloria del Señor a lo que a Él lo buscamos y leemos la palabra? Amén. Aleluya. Oremos al Señor un momento.